¿Quién vive? Cristo. Y si Cristo vive, nosotros también vivimos. Si Él nos dio todo ya, ¿verdad? Eso es lo que debemos de saber. Hay que saber, ¿verdad?, que la palabra, independientemente si el Señor permite este instrumento o a cualquiera de ustedes, es la palabra. Porque lo que debemos de ver es que no debemos de escuchar el instrumento, sino la palabra del Señor. Y eso es lo que debemos de estar siempre creyendo y sabiéndolo. Fíjense que vamos a leer 1 Samuel, pero antes de eso quiero recalcar algo del Señor. La gente tiene el concepto de que el Señor es un Dios de amor, y no se han equivocado, pero también es fuego consumidor para los desobedientes. Pero quiero que además de eso le agreguemos otra cosa. El Señor no manda a nadie al infierno, y está lleno de gente. O sea, la gente que se van solos. No es que el Señor los manda para allá, porque Él dice que hay un camino ancho y un camino angosto. Y a veces hay quienes prefieren ir buscar el camino ancho, antes de irse al camino angosto, ¿verdad? El camino angosto a donde nos lleva a la vida eterna, y el camino ancho a donde lo lleva. Si ustedes se fijan, vámonos tan fácil en lo que podemos palpar terrenalmente. La gente que se mete, por decir, a lo de la drogadicción, ¿verdad? No los que la consumen, sino los que la venden, van al camino ancho, miran una prosperidad, pero ¿cuánto les dura? ¿Cuánto les dura? Entonces debemos de ver que debemos de estar con Él, y si estamos con Él y Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que debemos de saber. Fíjense que vamos a leer 1 Samuel 2, del 21 lo vamos a leer, la realidad está el 22. Quiero que entendamos que el tema es un tema de hijos de desobediencia, y también es un tema de personas. Elí era un profeta, sacerdote del Señor. Él hacía lo que le agradaba al Señor, pero sus hijos no. Pero también entendamos que él hacía lo que el Señor, pero en un tiempo él también se conformó. Espero que lo logremos entender espiritualmente, no literalmente como solo leerlo, ¿verdad? Pero lo vamos a leer. Quiero leer el 21, pero en realidad es desde el 22. El 21 básicamente dice, porque me llamó la atención esto, miren: y visitó mi padre a Ana, y ella concibió, dice, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante del Señor. Entonces quiero que entendamos, cuando alguien concibe, a veces creemos que lo hacemos solo porque tenemos una relación, estoy de acuerdo, pero ¿quién la visitó para que ella concibiera? Es mi madre. Entonces debemos de entender esos conceptos. Y lo otro que me llamó la atención es, miren, y el joven Samuel crecía delante de mi padre. O sea, ¿qué quiero que entendamos? Que si nosotros nos disponemos, porque él se disponía a estar al servicio del Señor, si nosotros nos disponemos para con él, entonces va a ocurrir esto, miren, vamos a crecer delante de él. ¿Estamos claros? Aquí empieza, miren. Pero Elí era muy viejo, era el sacerdote, quiero que entendamos, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían, dice, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestras manos proceder. Entonces podemos ver que él oía, le decía, pero da a entender que siempre seguían ellos en la misma, no escuchaban ni la voz del Padre, pues, ni mucho menos la voz del Señor. Pero debemos de estar más atentos a la voz del Señor, porque cuando el Señor a usted le dice que va a pasar algo y usted no se arrepiente, porque eso es lo que me demuestra la palabra, entonces se va a tener que atener a las consecuencias. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este
este pueblo es vuestra más procedencia. 24 para allá. No hijos míos, o sea, él está diciendo en ese momento, no hijos míos, o sea, no sigas en esa conducta. Pero no, porque no dice es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecares al pueblo de mi Padre. O sea, cuando hay cosas que no son coherentes, entonces también el pueblo, allí cabe la palabra, dice, ciegos guiando a otros ciegos. Entonces ambos caerán en el mismo hoyo. 25, Israel. Quiero que miremos esta parte también. Miren. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, o sea, terrenalmente. Si usted tiene un problema, pues aquí mismo terrenalmente lo van a juzgar. Un juez, sea para mandarlo preso o para librarlo. Pero miren lo que nos dice aquí. Mas si alguno, aquí estamos, mas si alguno, miren, pecara contra mi Padre, ¿quién rogará por él? Aunque ahora sí tenemos a uno, que es al Señor Jesucristo, y lo podemos leer, no sé si lo podemos poner en Israel y luego volvemos donde estamos, que es en el Primera de Juan 2, por ahí donde está. Primera de Juan 2:1, perdón, sí, aquí está. Miren, hijitos míos, estas cosas os escribo, pero miren lo que nos dice primero, ¿para qué? Para que no pequéis. O sea, tenemos que saber que hay un abogado, pero ¿para qué estar molestando a Jesús solo por la necedad nuestra? Miren, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, el abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, ellos en aquel entonces, regresemos donde estábamos, ellos en aquel entonces no tenían, porque Jesús todavía no había venido. Ya nosotros sí tenemos, pero lo que nos recomiendan, evitar pecar. O sea, tenés abogado, pero evitar pecar. Quiero que entendamos. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra mi Padre, ¿quién rogará por él? Pero ellos no, ahí quiero que entendamos, no oyeron la voz de su padre. O sea, siguieron neciamente. Vamos a poner un ejemplo. Cuando anda un hijo robando de alguien y el papá le dice, hijo, no andes en eso. Entonces, si él sigue en su necedad, ¿qué va a pasar? Dos cosas. O termina preso o termina muerto. Entonces debemos de entender que no debería de haber esa necedad. Sí, luego. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque mi padre había resuelto hacerlo morir. Pero quiero que entendamos algo. Si ustedes recuerdan, porque lo vamos a tocar más abajo, si ustedes recuerdan, por decir el caso mío, ¿qué hice yo cuando el Señor llegó a mi vida? Fue arrepentirme. Pero ellos siguieron en su necedad, no se arrepintieron. Entonces, al no haber un arrepentimiento de antemano, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar es la muerte espiritual. Eso es lo que debemos de entender. En primer lugar, la muerte espiritual. Entonces, cuando la persona no es hacedor de la palabra, sino que solo un oidor olvidadizo, entonces va a seguir muerto espiritualmente. Y luego 26, y el joven Samuel dice, iba creciendo y era acepto delante de mi padre y delante de los hombres. O sea, iban a la par. No era ni solo con el Señor, sino con el Señor primeramente y luego también con los hombres. Y vino, dice, un varón de mi padre allí. Quiero que entendamos, ahí es alguien que cuando llega y te dice, mira, eso que estás haciendo está mal. Pero a veces la gente no lo escucha. Pero esa persona no viene de parte de él, sino el Señor poniéndolo. Yo le voy a poner un tema corto, porque no quiero que nos entretengamos en eso, pero lo voy a contar. En el tiempo que yo andaba en el mundo, el Señor me mandó de una persona y le dije, mira, te
dejar de hacer esto. Y quiero que entiendan que lo que el Señor me mandó a decir a esa persona era de adulterio. Pero imagínense a quién utilizó el Señor. A otro que andaba en lo mismo. ¿Y qué sucede? Fui y le dije, y esa persona, ¿y qué le pasa? Él sí quiere seguir haciendo, él anda haciendo lo que anda haciendo y quiere que yo deje de hacerlo. Pero él no escuchó la voz. ¿Estamos entendiendo? O sea que yo sé que yo fui. Y a mí no me pregunten cómo es que el Señor ha hecho cosas conmigo que hasta después me quedo y bueno, sobre sabrá. Entonces me mandó a esa persona, o lo hizo para que esa persona siguiera lo mismo, porque de antemano, ¿quién divina el concepto? ¿Estamos entendiendo? Entonces yo creo que lo mismo pasaba en este caso. Y vino y un varón de mi padre a Elí y le dijo, así ha dicho mi padre, o sea, él le dice todo lo que le va a acontecer, tanto a sus hijos como a él, pero él no le puso casi cuidado de esa manera. Y vino un varón, dice mi padre a Elí, y le dijo, así ha dicho mi padre, no me manifesté, o sea, le está diciendo, yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote, o sea, yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Quiero que sepan algo. Hemos mencionado muchas veces que hay tres tipos de personas que el Señor permite que lleguemos a donde Él me tiene. Una es el que lo pone el pueblo, otro el que se pone solo y otro el que lo pone el Señor. Entonces hay que ver esas diferencias si queremos estar escuchando bien la palabra del Señor, porque el que lo puso el hombre, entonces va a estar oyendo, hablando de lo que le agrada a los que están. No le va a interesar decirle, miren, si ustedes hacen mal, van al infierno, porque como no quiere quedar mal, pero cuando el Señor los pone a uno, pues uno va a decir lo que Él demanda, independientemente a quien le tenga que doler, puede ser a mi esposa, y sin ofender a mi madre, puede ser a mi madre, también se lo diré. Y yo me escogí, dice, por mi sacerdote, dice, entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, dice, que más incienso y llevase mejor, dice, delante de mí. Iría a la casa de tu padre de todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y miremos aquí, porque generalmente hay quienes honran a sus hijos como que fueran dioses, y el Señor lo manifiesta. Miren, y has honrado a tus hijos, miren, más que a mí. O sea que si nosotros le damos más prioridad a nuestros hijos, pero quiero que entendamos algo, voy a repetir varias cosas. Aquí solo se enfoca el Señor en los hijos, pero hay quienes le dan más prioridad al trabajo, hay quienes le dan más prioridad a su casa, hay quienes le dan más prioridad a su esposo, hay quienes le dan más prioridad a cualquier chisme, a cualquier novela, a cualquier, qué sé yo, de lo que pasa en la televisión, al negocio, pero no le ponen cuidado. Entonces quiero que entendamos, si el Señor miró eso, también de antemano mira lo demás. ¿Vamos entendiendo? Si mi esposa a veces me dice, vete, andate, no te preocupes, para el Señor que voy a ponerme yo, no me voy a poner jamás de la vida. Nos quedamos así. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando, dice, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, mi padre, el padre de Israel, dice, oiga bien, yo había dicho, hemos leído muchas veces ese tema, pero hoy lo estamos leyendo completo, que es el 1 Samuel 2:30. Miren, por tanto, mi padre, el padre de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho mi padre, nunca yo tal haga, porque yo, mire, honraré a los que me honran. O sea, si usted lo honra, pues Él lo va a honrar a usted. Y si no lo honra, no espere honra de Él, porque la palabra lo dice. Yo solo repito, miren. Porque yo honraré a los que me honran, miren, y los que me desprecian serán tenidos en poco. O no decir nada, pero dicen en poco. Aquí viene el día, dice,
que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. O sea, dice el Señor, yo voy a quitar mi mano de tu casa. La vas a ver, dile como dice. Entonces podemos ver, dice, de modo que no, dice, haya anciano en tu casa. ¿Qué significa? Que le van a ir antes de tiempo. O sea, lo va a llevar antes de tiempo. Eso es lo que debe entender. Verá, dice, tu casa humillada mientras mi padre corta de bienes a Israel o a otros hijos, y luego va a decir, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a aquel si le va así? Y empieza a ver, y ese que es malo, y empieza a pensar cuántas cosas permite que el enemigo le mete en la cabeza. No esté pensando en las cosas que usted mira que alguien prospere, gracias Señor. Porque tú le prosperas y sé que el tiempo mío, pues tú sabrás el día que me va a llegar. Pero quiero que entendamos algo. A veces la gente no recibe la bendición, pero no la recibe no porque no está. La bendición está para todos, está para ustedes, para mí, pero hay quienes no la reciben. ¿Y por qué no la reciben? Nos quedamos en 32. Está en primera de Pedro 3:9. Ya lo hemos leído también. Entonces quiero que entendamos. Segunda de Pedro, 3:9, así es. Entonces quiero que entendamos por qué no recibe. Miren, porque quiero que entendamos lo que él manifiesta. Miren, el Señor no retarda su promesa, o sea, el Señor no retarda su bendición, eso es lo que debe entender. Y ahí nos dice, según algunos tienen por tardanza. Entonces hay gente que dice, no, pues yo estoy esperando. Yo escuchaba una señora hace muchísimos años que dice, yo tenía una deuda de una tarjeta de crédito de 8 años. Yo dije, Señor, qué barbaridad. Y dijo ella, pero yo estoy esperando el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es ya. Si usted no entiende, pues el tiempo del Señor es ya. Pero ¿qué necesitamos? Pero ¿por qué esa persona no recibe? ¿O por qué quienes de los que estén aquí de repente no reciben? Lo va a decir el Señor aquí. Miren. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, miren, sino que es paciente para con ¿quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, a veces si usted no recibe es por falta de arrepentimiento. Yo he escuchado gente. Yo llegué a una persona porque había tenido problemas, le habían matado a su hijo. Y llegué yo le dije yo a esa persona, mira, tenés que perdonar a esa persona. ¿Y saben qué me dijo él? Prefiero morir. Entonces cabe esa palabra. Entonces, si él no tiene un arrepentimiento, ¿cómo va a llegar la bendición? Es necesario entender, es necesario entregarle al Señor esas cargas, porque solo Él, nosotros no podemos hacer nada. Lo único que hace la persona es cargarse, pero hacer algo no puede hacer nada. Y deja de recibir la bendición por falta de arrepentimiento. Volvamos cuando estábamos en el 32, estábamos. Entonces debemos entender, es necesario. Yo le voy a decir algo. Alguien que aquí de repente podría estar enojado conmigo. ¿Y quién sería el que tiene problemas? El que anda enojado, yo ni siquiera me doy cuenta. Entonces, debemos de perdonar, no por la persona en primer lugar, sino por nosotros mismos. ¿Estamos entendiendo? Verás tu casa y criares mientras mi padre colma de bendiciones a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, o sea, que yo deje. ¿Estamos entendiendo? No es porque él se quiso quedar, no, es él, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos, y llenará tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Entonces, ¿quién van a morir los jóvenes? Eso es lo que está manifestando la palabra. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Onid y Finés, dice, ambos morirán en el mismo día. O sea, como para que te des cuenta que lo que te estoy mandando a decir con esa persona no es algo de él, es algo mío. Porque si se cumple es porque es algo de él. Eso es lo que quiero que entendamos.
Y te será 35, ¿verdad? Y yo me suscitaréis, aquí quiero que entendamos también, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. O sea, el Señor en gloria quien quiere, sinceramente, tiene esa disposición de hacer las cosas conforme a Él. ¿Miren? Y yo me suscitaré, o sea, yo le puedo hacer algo. Que el Señor, espero que nunca, hasta que el día que me lleve, que ya vaya con Él, pero que nunca me permita hacer algo que no sea agradable a Él. Porque veo que haría Él, buscar otro, y va a venir otro mejor. Entonces, por eso a lo mejor tenemos que estar siempre, no sé si llamarlo en la brecha, con Él, haciendo las cosas que a Él le agradan, para que Él no nos cambie nunca. Solo que el día que nos lleve, pues, ¿verdad? Y yo me suscitaré, dice, un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa se vendrá a postrarse delante de él. O sea, ahí hablaba en ese momento de Samuel, o sea, que se iba a postrar al sacerdote de Samuel, porque ese es el que iba a quedar de él. Dice, por una moneda de plata, un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, eso es lo que le está diciendo, que así van a quedar. Y eso es lo que quiero que entendamos. Fíjense que quiero leer un poquito rápido, voy a leer un poquito rápido, pues quiero concluirles en el 3, correcto, ahí. Porque vamos a leer una parte por ahí, que quiero que entendamos en esa parte, que Elí lo que menos buscó fue arrepentirse. Por eso quiero que lleguemos a esta idea. Y el joven Samuel se ministraba a mi padre en presencia de Elí, y la palabra de mi padre escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, o sea, no se manifestaba, eso es lo que da a entender. Y aconteció, dice, un día que estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Eso es lo que menciona. Samuel estaba dormido en el templo de mi padre, donde estaba el arca de mi padre, y antes que la lámpara de mi padre fuese apagada, mi padre llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Nada más que él en ese momento se manifestaba a Elí. O sea, el padre se manifestaba a Samuel, pero Samuel creía que era Elí que estaba hablando. Eso quiero que veamos. Y corriendo luego, dice, Elí dijo, heme aquí, para que me llamas, al sacerdote Elí, del que estamos hablando. Le dijo, yo no he llamado, ve, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y mi padre volvió a llamar otra vez a Samuel. Samuel desconocía porque no había hablado con el Señor, no había escuchado su voz. Y levantándose Samuel, dice, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido, ahí está, no había conocido aún a mi padre, ni la palabra que mi padre le había sido revelada. Vamos entendiendo, había aprendido lo que el Señor, lo que era a través de la Escritura, pero el Padre no se había revelado a través de su Santo Espíritu. Mi padre pues llamó, dice, la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, ahí está ya el sacerdote, ya está como dicen, el entendido. Elí, que mi padre llamaba al joven, o sea, ella se dio cuenta que como él no era el que le estaba hablando, sino que el padre le hablaba, lógicamente que Samuel iba al sacerdote porque él creía que era el sacerdote que le hablaba. Pero aquí ya lo vamos a ir entendiendo. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, padre, porque tu siervo oye. Así se fue, dice Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino mi padre y se paró, y llamó, dice, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, hable porque tu siervo oye. Y mi padre dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa, dice en Israel, que a quien la oyere le retiñerán, dice, ambos oídos. Aquel día yo, dice, cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin.
Pero quiero que entendamos algo, y quiero que vayamos llegando a casa. ¿Por qué dice el Señor que lo va a cumplir? Si usted no quiere que el Señor cumpla las cosas que Él dice, entonces arrepiéntase. El Señor solo busca un corazón contrito y humillado. El Señor no vino por querer hacer el mal. Cuando Jesús vino a la tierra, vino por toda la humanidad. Pero ¿qué pasó? No todos lo quisieron recibir. Y pueden ver, por decir, el árbol de la cruz. Habían dos. Y de los dos, ¿cuántos lo recibieron? Solo uno. Y el otro que le dijo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y yo lo entiendo de esa manera. Y si quieres, me salvas a mí, creo que quiso dar a entender. Porque él en ningún momento dijo, acuérdate de mí como estaba en el paraíso. Uno de ellos sí, el otro no. Entonces podemos ver que la salvación estaba para los dos. La salvación estuvo para Judas. Pero ¿cuál fue el problema de Judas? Judas, en vez de irse a los pies de Jesús, se fue a los pies de los sacerdotes a decirle que se había arrepentido. Ya a los sacerdotes no les interesa la vida, el alma de las personas, porque lo demostraron de esa manera. Allá tú, ver lo que has hecho. O sea, en ningún momento digo, bueno, pues te arrepentí, pues si quieres venir, vamos a confesar. En ningún momento aparece en la Escritura, quiero que entendamos. Sino que entonces, ¿qué hizo Judas? En vez de irse a Jesús, que todavía lo tenía en ese momento, se fue, no sé si compraría su lazo o qué sé yo, lo agarraría de un lado y se ahorcó. Entonces tomó su propia decisión antes que ir primero a Jesús. Por ejemplo, Pedro lo negó. ¿Pero qué hizo Pedro? Dice a Jesús. Entonces podemos ver que Judas no hizo nada con Jesús. Y les voy a decir algo. Judas tuvo que haber hecho milagros, porque el Señor mandó sus primeros 12 discípulos a evangelizar y a hacer milagros. Pero no le valió de nada, no escuchó, no atesoró, no se quedó con esa palabra. ¿Estamos claros? O sea, voy a cumplir, dice, leí todas las cosas que he dicho sobre tu casa, desde el principio hasta el fin. Eso es lo que quiero que entendamos. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. O sea, no va a mandar a otro, Él lo va a hacer personalmente. Su casa para siempre, por la iniquidad que Él sabe, porque sus hijos han blasfemado a mi Padre y Él no los ha. Oiga bien, ¿qué dijo? ¿Qué dice ahí? Usted estórbele a su hijo, que se enoja, no importa, pero estórbele. Miren, Él le demanda, estórbele, que vuelva a la calle no más, que se enojó, que se enoje. Pero si usted no le estorba a su hijo, si usted no le estorba a su esposo, si usted no le estorba a su esposa, si usted no le estorba a su madre, si usted no le estorba a su padre, si usted no le estorba al vecino, ¿de qué importa que se pierda? No, va a ser demandado. Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo, esos puntos. ¿Qué es lo que demandaba a él? Miren, él no los estorbó. Al contrario, no, es que como mi hijo hace esto, pues que se vaya. Pero es que sus zapatos son caros. No, pero yo de cualquier manera lo voy a pagar. Estórbele para que él no llegue ese problema a su hogar. Porque una vez que él llegue, va a querer hacer lo mismo con sus hijos y no va a poder. Y cuando no pueda, entonces va a robar, va a hacer cualquier cosa, pero estórbele. Mire la palabra, estórbele. Pero es que se va a enojar, que se enoje. Pero estórbele para que el Señor no lo demande, como está manifestando aquí. Miren, porque sus hijos han blasfemado a mi Padre y Él no los ha estorbado, no les ha dicho no lo voy a hacer. Pero es que mira que hay hijos que yo no sé si hay gente que topa aquí, que van a una pulpería y de repente ese cipote quiere un churro y de repente usted no tiene dinero. Y como le da pena, no me lo dará, déjenlo que llore, estórbele para que sea un hijo de honra, un hijo de bien. Eso es lo que debemos entender. No los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será espiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. O sea, él podía querer hacer cualquier cosa, pero porque no les estorbó a sus hijos, no iba a pasar ningún sacrificio. Miren lo que dice. Espiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. O sea, que se podía pasar hincado. Pero le voy a decir algo. Pero si hubiera llegado con un corazón contrito y humillado, no lo rechaces, Señor. Pero lo que menos hizo fue eso, y eso es lo que vamos a ver
casa de mi padre, y Samuel temía descubrir la visión a Elí, o sea, temía revelarse y decirle, mira Elí, Señor dijo esto. Eso es lo que quiero que entendamos. Llamó pues Elí, dice Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Como Samuel no le dijo, pero él sí fue a preguntar. Y Elí dijo que es la palabra que te habló, se está hablando de mi padre, te ruego que no me la encubras, así te haga mi padre, dice, y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo, o sea, lo que el Señor dijo. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿verdad? Luego le dice, y Samuel, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, mi padre es... Ok, aquí quiero que entendamos. Y Samuel lo manifestó todo, o sea, se lo manifestó a él. Mira, dice que va a hacer esto y esto y esto y esto. Pero miren la respuesta de él, y eso quiero que le pongan cuidado a la respuesta. Miren. Aquí estaba. Sin encubrirle nada. Miren, entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. ¿Hubo arrepentimiento? No hubo arrepentimiento. Si él se hubiera arrepentido, si él hubiera clamado por él, por sus hijos, nada de todo lo que pasó le hubiese pasado. Pero él no clamó. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aceptó. No, pues sí, como él es soberano, sí, pero te puede perdonar. Sí, pero puede cambiar tu destino. De maldición en bendición. Pero tenés que perdonar, tenés que aceptarlo, tenés que reconocerlo, porque si no, entonces va a pasar esto. Y voy a repetirles algo. Por ejemplo, cuando Jonás fue a predicar a Nínive y le dijeron, bueno, 40 días y este pueblo se va, este pueblo se acaba. Anduvo predicando 40 días, este pueblo se acaba, porque ya el Señor lo dijo. ¿Y qué hizo ese pueblo? ¿Qué hizo ese rey? Se arrepintieron, se pusieron hasta en silicio, en ayuno, tanto la gente, hasta los animales no le dieron comida ni agua, y el mismo rey. Entonces, y empezaron a clamar. ¿Y qué hizo el padre? Se arrepintió y los perdonó. Eso es lo que quiero que entendamos. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Todo eso que hemos leído, ¿a dónde nos debe llevar? Al arrepentimiento, a pedirle perdón al Señor para que nosotros no pasemos situaciones como las que pasaron ellos. Y si las pasa, ha sido por falta de arrepentimiento, como podemos leer en 1 Juan 3:9. Entonces lo que hemos de entender que para él eso fue fácil. ¿Qué fue lo que hizo el ladrón de la cruz? Bueno, si eres hijo de Dios, sálvate de ti mismo. No dijo como el primero, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo. Tan simple. Solo el arrepentimiento, solo el acercamiento. Y esa persona nunca anduvo, creo, porque no te demuestra la Escritura, nunca anduvo en las cosas del Señor. Pero en ese momento él se logró arrepentir. Y Samuel creció, dice que el padre estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, si usted está con el Señor no nos va a avergonzar. El Señor lo va a mantener haciendo la voluntad de Él, pero si nosotros estamos haciendo la voluntad de Él. Y vuelve y dice, si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y eso es lo que debemos de entender. Hasta ahí lo vamos a llegar. Solo quiero que entendamos y sepamos que lo único que necesitamos nosotros es el arrepentimiento. Recordemos, Él es soberano con nosotros y sin nosotros. Pero si nosotros tenemos esa oportunidad, esa facultad de ser uno de Él, entonces mejor estoy con Él. Porque todas las cosas me van a ir a bien. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque el Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.